el condado Cameron, un joven fue arrestado por presuntamente asesinar a su esposa. En la vivienda, oficiales encontraron el cuerpo de Jocelyn Morales, de 22 años de edad, quien mostraba signos de haber muerto en un posible homicidio. Como Abel Giovanni Nava, de 22 años de edad, esposo de la víctima, quien se dio a la fuga. Según oficiales, durante la declaración, Nava confesó haber cometido el crimen contra su esposa por celos. Sin darnos cuenta, cada emoción tiene un impacto único, no solo en lo que hacemos, sino cómo reaccionamos a las cosas de la vida. Por ejemplo, cuando recibimos una buena noticia, muchas veces tomamos acciones basadas en una emoción llamada felicidad, o en otras ocasiones, al enterarnos de algo que nos decepciona, reaccionamos basados en la emoción llamada tristeza. Por otra parte, la emoción de miedo algunas de las veces nos hace detenernos. La sorpresa nos hace brincar de emoción. La ansiedad, una de las emociones más comunes, nos roba el sueño. La desesperación nos vuelve impulsivos. La vergüenza nos hace sentirnos inseguros. La ira nos lleva a ser vengativos. El amor nos hace soñar. Pero por otro lado, los celos pueden llevarnos a lo más extremo, como la muerte. Por muchos años he sido testigo de un sinfín de casos en los que las personas acabaron en el lado oscuro de sus vidas. En la cárcel, sin familia, en completa soledad, con problemas serios debido a reacciones impulsivas provocadas por emociones mal manejadas, como la frustración. Muchas de esas reacciones impulsivas marcan de por vida a las personas para siempre. Por ejemplo, la situación de un joven de 15 años que, de niño, nunca aprendió a manejar la frustración. Al contrario, esta fue alimentada a través de los años. La frustración en exceso lleva a la agresividad, y al crecer siendo sumamente intolerante, durante un momento de mucha discusión y gritos en su casa, golpea a su padre y es arrestado por violencia familiar. Es una experiencia en la que el joven se procesa como cualquier otro delincuente. Sale de su casa esposado, es subido a una patrulla, se le toman sus huellas, dejándolo marcado de por vida en su récord criminal con la ofensa de agresión física y violencia familiar, lo cual en países como Estados Unidos es un crimen serio. En casos como este, lejos de ayudar a la familia, esto los marca de por vida de manera negativa. El proceso por lo que pasa el joven al ser integrado en una cárcel juvenil solo refuerza la conducta a través del cumplimiento de su sentencia. Al salir, siente que ya no le debe nada ni al familiar ni a las autoridades, porque él ya pagó su condena y es libre de toda culpa. La emoción muchas de las veces no se trabaja, al contrario, no es un secreto que dentro de esas instituciones se experimentan otro tipo de emociones que marcan de por vida y desafortunadamente no tienen ningún beneficio para el joven ni para la familia. Las cifras y estudios en Estados Unidos muestran que los jóvenes que son arrestados por violencia familiar tienen una mayor probabilidad de volver a cometer un crimen en el futuro. La violencia familiar en la juventud casi siempre causa problemas a lo largo de sus vidas. En este módulo de Sin Terapia hablaremos de cómo las emociones tienen un gran impacto tanto en el presente como en el futuro de nuestras vidas. Si eres alguien que normalmente es arrastrado por las emociones, este módulo te llevará a descubrir que la inteligencia intelectual, la que aprendemos en la escuela o en el trabajo, se basa en la habilidad de resolver problemas usando la razón, como problemas de matemáticas, por ejemplo. Esta inteligencia es importante porque nos puede ayudar a ganar dinero, alcanzar metas y tener éxito en nuestra profesión. Pero hay una inteligencia aún más esencial, la que debemos aprender en la escuela más importante de todas, la casa. Esta inteligencia es la que aprendemos primero, inclusive antes que la intelectual. Es la inteligencia emocional la que nos ayuda a manejar y disfrutar de todo lo que ganamos y logramos. Nos enseña a no ser impulsivos, a no tomar decisiones importantes basadas en una emoción para luego arrepentirnos. Nos enseña a decidir en lugar de reaccionar. Aristóteles decía, cualquiera puede enojarse, eso es fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento adecuado, con la intensidad justa, por la razón correcta y de la manera correcta, eso no es fácil. Las emociones. Cuando no sabemos manejar nuestras emociones, las consecuencias pueden llegar
a todas las áreas de nuestra vida. Las relaciones de pareja se fracturan, el ambiente laboral se vuelve hostil y las amistades se deterioran. Los niños que crecen en familias donde las emociones no son expresadas de manera saludable aprenden a reprimir las suyas, lo que puede llevar a problemas emocionales en la edad adulta. La falta de autoobservación nos impide tomar responsabilidad por nuestras acciones y nos lleva a buscar culpables en todos los demás. Dejar que las emociones nos guíen tiene consecuencias devastadoras en nuestras vidas y en nuestro entorno. Desde la destrucción de familias y relaciones hasta el desarrollo de adicciones a sustancias, personas o conductas destructivas. Sin olvidar las enfermedades físicas o mentales. Todo es resultado de la incapacidad de manejar nuestras emociones. Solamente entre el 10 y el 20% de personas tiene acceso a recibir psicoeducación para aprender a manejar sus emociones. La falta de educación emocional es un problema grave y generalizado. Nos lleva a tomar decisiones impulsivas, a relacionarnos de manera conflictiva y a perpetuar ciclos de violencia y sufrimiento. Solo basta con observar los altos índices de divorcio, la agresividad en las parejas, los problemas de conducta o aprendizaje en niños y jóvenes, la violencia y el dolor que diariamente observamos en redes sociales, en contextos laborales o en comunidades. Podemos verlo en el amigo que se siente desdichado, el familiar que sufre de ansiedad o el compañero cuya vida es el resultado de sus malas decisiones. Estos son solo algunos ejemplos de las consecuencias de no aprender a manejar nuestras emociones. Entendemos que muchas personas no cuentan con la información necesaria para saber qué hacer con sus emociones. En Sin Terapia Emociones te ayudamos a que puedas identificar y autorregular lo que sientes. Te ofrecemos psicoeducación emocional a través de filosofías y diversas áreas de la psicología para que puedas reflexionar y desarrollar tu autoconciencia. Aquí encontrarás técnicas para manejar esas emociones molestas, así como herramientas básicas que te ayudarán a expresar tus emociones de manera clara y respetuosa, sin hacerte daño a ti o a los demás. Una de las reglas básicas en la vida es que para manejar algo con facilidad, primero debemos comprenderlo, entenderlo y practicarlo. Por ejemplo, ¿recuerda cuando aprendiste a manejar por primera vez? Independientemente de quién o cómo te enseñaron. Por mucho tiempo estuviste tratando de comprender y entender solo viendo desde el asiento de atrás, sin practicarlo. El ejemplo de tus papás te sirvió como guía básica de entendimiento. Por fin, cuando tuviste tu primera oportunidad de manejar, pusiste la llave y solo con darle vuelta te emocionaste. Luego, paso a paso, aprendiste cómo hacer para que el carro se moviera. Poner el pie en el freno, colocar la transmisión en reversa, salir muy despacio, usar los espejos, avanzar y tener las dos manos firmes en el volante. Poco a poco, con la comprensión, el entendimiento y la práctica, aprendiste tú a manejar el carro. No el carro te manejó a ti. Recuerda que tuviste que repetirlo una y otra vez hasta que lo lograste con facilidad. Después de tantas repeticiones, ahora manejas tu carro con el teléfono en la mano, escuchando música, pintándote, platicando. Fue la práctica repetida la que te hizo comprender y entender cómo debes manejar. Básicamente, la repetición es la madre de todas las habilidades. Y si quieres tener control de tus impulsos, tienes que aplicar el mismo concepto. El entendimiento y la práctica es lo que te va a dar la habilidad para decidir cómo y cuándo quieres reaccionar, tomando en cuenta lo que es mejor para ti, no solo lo placentero. La repetición forma hábitos clave que después tienen un efecto dominó en todas las demás áreas de tu vida. Si aún no lo has visto, te recomiendo que entres al módulo Sin Terapia, Hábitos y Metas para que entiendas lo importante que son los hábitos en tus emociones. Las emociones son reacciones naturales de nuestro cuerpo y nuestra mente ante diferentes situaciones o estímulos. Imagina las emociones como un termómetro interno que nos indica cómo nos sentimos en cada momento y nos ayuda a adaptarnos al entorno.
Nuestro cuerpo está diseñado para experimentar emociones y constantemente se están activando procesos neuronales específicos que liberan sustancias químicas que producen cambios en nuestro cuerpo. Existen varios factores que provocan que sintamos emociones. Puede ser una situación o un evento externo que en ese momento nos cause sorpresa, miedo, enojo, alegría o cualquier emoción, así como también los pensamientos y recuerdos que pueden hacernos experimentar emociones sin necesidad que esto esté pasando. Por ejemplo, cuando estamos pensando en algo que nos pareció injusto y nos sentimos muy enojados, como si estuviéramos experimentándolo en ese momento. Tu peor enemigo no es quien te hizo daño, eres tú, que replicas 1000 veces mentalmente ese mismo daño. Otro factor muy importante que detona nuestras emociones son las relaciones afectivas. Un gesto, una mirada, un tono de voz, una discusión, un lenguaje hostil o una plática amable pueden modificar lo que sentimos, cambiando nuestro estado de ánimo. ¿Alguna vez un disgusto con un familiar te ha amargado un evento? ¿O en una plática relajada en la que ríes con alguien hace que te sientas feliz por todo el resto del día? Uno de los comerciales más conocidos de un chocolate muy popular mostraba a personas que están de mal humor y comportándose de manera extraña debido al hambre. Luego, al comer el chocolate, vuelvan a ser ellas con un comportamiento más normal y amigable. La campaña juega con la idea de que ese chocolate puede solucionar el problema del hambre y restaurar el estado de ánimo de una persona. Y es que el comercial no está lejos de la realidad. Tanto el hambre como el cansancio, la falta de dormir, las condiciones climáticas o las hormonas pueden generar cambios en la manera que percibimos, sentimos o reducir nuestro nivel de tolerancia, teniendo un verdadero impacto en nuestras emociones. Las personas deben dormir entre 7 y 9 horas por noche. Cuando no hay una higiene del sueño, las personas se sienten irritadas, se frustran más rápido y experimentan ansiedad, estrés, tienen mayores probabilidades de sentirse tristes, tienen dificultades para tomar decisiones. Observa a las personas que suelen estar ansiosas o tristes y pregúntales si han dormido bien, para que puedas darte cuenta de cómo es que la máquina del cuerpo, el sistema nervioso de esas personas, no funciona como debería. En cuestión de alimentación, el déficit de hierro o vitaminas puede influir en sentirse sin ánimos, sin energía, como cansados, así como el exceso de azúcar o cafeína puede hacer que te sientas ansioso. Un intestino intoxicado por alimentos procesados, aditivos, grasas, no tomar agua o el exceso de medicamentos también afecta nuestras emociones. Puede alterar el equilibrio de nuestro sistema digestivo, lo cual perjudica a nuestro cerebro. Sí, escuchaste bien. Puedes preguntarte, ¿qué relación tiene la comida con las emociones? Te explico brevemente. Tenemos un nervio que conecta al cerebro con el sistema digestivo. Este se llama nervio vago, que actúa como el cable que conecta a ambos, mientras que la microbiota intestinal, que son las bacterias en el intestino, producen sustancias que influyen en tu estado de ánimo. Además, neurotransmisores como la serotonina, que es la hormona de la felicidad, se produce en el intestino. Por lo tanto, afecta cómo te sientes. Si tu intestino está sano, es más probable que te sientas bien emocionalmente. Pero si hay problemas digestivos, estos pueden influir negativamente en tu estado de ánimo y viceversa. Si te sientes adolorido, inflamado, afecta cómo te sientes con esa incomodidad. Te sientes tenso, ansioso y no te sientes de todo bien. Y si te sientes mal emocionalmente, si estás teniendo pensamientos estresantes, al poco tiempo empezarás a sentir inflamación, dolor, colitis. Por eso es importante cuidar tanto tu intestino como tu bienestar mental. Pero ¿qué pasa cuando la mayoría de las veces reaccionamos impulsivamente y luego nos arrepentimos? ¿Por qué no puedo tener control sobre cómo y cuándo yo quiero reaccionar?
Un gran porcentaje de las llamadas de emergencia en Estados Unidos son por violencia familiar. Y en muchas veces me tocó atender casos donde las personas no entendían el porqué de sus reacciones violentas. Golpeaban o amenazaban a un familiar, pero cuando bajaba la emoción, se arrepentían de sus actos. Otras veces, las personas justificaban sus impulsos agresivos diciendo, es que me hizo enojar, o si saben cómo soy, o la típica, a mí nadie me falta el respeto. No es la ofensa que recibimos lo que nos causa el daño, es el afán de alimentar la emoción de venganza lo que tanto nos envenena. ¿Pero de dónde vienen esas reacciones involuntarias? Joseph Ledoux, un neurólogo del Centro para la Ciencia Neurológica de la Universidad de Nueva York, explica cómo la amígdala puede tener control sobre lo que hacemos, incluso cuando el cerebro pensante está intentando tomar una decisión. La amígdala es una parte del cerebro que procesa nuestras emociones y que puede hacer que reaccionemos impulsivamente, sin pensar antes de actuar, ya que se enfoca en nuestras emociones en lugar de la razón. Cuando reaccionamos y luego nos arrepentimos, nos damos cuenta que el impulso tomó el control. Imagínate que estás en una reunión familiar, la noche comienza tranquila, pero luego tu padre empieza a hablar de cómo manejas tu tiempo y tu dinero. Aunque él intenta darte consejos, sientes que estás siendo demasiado duro, cuestionando tus decisiones. Esto te hace enojar y te hace hasta dudar de cómo vives. En medio de la discusión, te sientes tan frustrado por lo que consideras críticas injustas y empiezas a levantar la voz. Tu hermano intenta calmarte, pero tú enojado lo empujas. Esto pasa porque la amígdala se activa cuando te sientes amenazado, reaccionando con enojo impulsivamente. Si en el pasado te has sentido atacado o menospreciado, como cuando tu jefe te criticó o un amigo ignoró lo que decías, tu amígdala recuerda esos momentos. Estos recuerdos hacen que tu enojo sea más fuerte y que reacciones sin pensarlo. Al día siguiente te das cuenta de cuánto te arrepientes de haber reaccionado tan impulsivamente. No solo lamentas haber discutido con tu padre, sino también de haber actuado de manera agresiva al empujar a tu hermano. ¿Te ha pasado alguna vez que una reacción emocional fuerte te hizo tomar decisiones de las que después te arrepentiste? ¿O tal vez aún sigues culpando a esa persona que para ti fue la causante de la reacción? David Taylor, en su libro El líder desnudo, escribió: las palabras importan, pero más importan lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Y tú qué te dices a ti mismo? ¿Tengo que reflexionar sobre mis emociones? ¿O todo es culpa de los demás? Tu respuesta define tu futuro. Cuando identificamos y reconocemos lo que nuestro cuerpo y mente están experimentando y entendemos que nuestras emociones provienen tanto de estímulos externos, de nuestros pensamientos o de nuestra condición física, es cuando podemos manejar y dirigir nuestras emociones, regularnos y dejar de reaccionar sin pensar. Tener la capacidad de manejar nuestras propias emociones, así como las de los demás, nos ayuda a manejar el estrés, a construir relaciones en las que nos sintamos felices y a tomar decisiones más equilibradas para nosotros mismos. Esto es una realidad que me ha tocado comprobar y experimentar. En verano, cuando nuestros hijos tienen vacaciones largas, nos gusta viajar y conocer diferentes ciudades. Por lo regular, es un viaje largo que dura entre 12 y 17 días aproximadamente. En ocasiones, nos toca caminar, estar en medio del tráfico o en una calle entre muchas personas. Algunas veces el clima es favorable, otras muy caliente y en otras ocasiones muy frío. Otras veces no hemos finalizado alguna actividad planeada y ya tenemos hambre y no encontramos un lugar donde todos queramos comer. Un viaje familiar es hermoso, pero todo podría terminar mal si alguno de nosotros no maneja correctamente sus emociones. Los viajes familiares ayudan mucho a vincularnos como familia. Es importante buscar actividades que puedan crear neurotransmisores agradables que todos quieran repetir. Y las opciones son inmensas dependiendo de tu presupuesto. Con estos viajes la familia se enseña a trabajar en equipo. Alguien busca cómo llegar, otra persona busca qué comeremos, otra busca qué lugares visitaremos y otra se encarga de la logística, reservaciones y alguien más va manejando o se encarga de los vuelos. Esto nos enseña a ponernos de acuerdo, a tolerar la frustración de que muchas veces la voluntad de que cada uno no es la que quiere todo el equipo. En el pasado viaje sentía que mis piernas no podían más. El tráfico
Era muy pesado y tardado porque había un maratón que atravesaba toda la ciudad, por lo cual era más rápido llegar caminando. Ya llevábamos varios días en recorrer lugares y ese día tuvimos que caminar muchísimo. Tenía calor, estaba sudando, era el segundo día de mi periodo y no nos poníamos de acuerdo sobre dónde comer. Me di cuenta que mi tolerancia había bajado muchísimo. Mi hija es una adolescente a la que le gusta cantar y bailar. Por lo regular, suelo hacerlo con ella. Pero justo en ese momento en el que ella quería ir cantando, la canción me parecía molesta. Solo quería que dejara de querer cantar conmigo en ese momento. Cuando quiso tomarme de la mano para tararear y movernos al ritmo de la canción, mi cuerpo se resistió y mi cara cambió. Las condiciones físicas no estaban a mi favor en ese momento. Pero justo cuando ella me sintió rígida, me preguntó, «Mami, ¿está todo bien?» En ese momento hice una pausa. No iba a contestarle mal, diciéndole que su canción me aturdía, porque podría estimularla para que jamás quisiera volver a hacerlo conmigo. Respiré hondo, tomé un poco de agua y le respondí en forma de tono de burla. Creo que el hambre, mi regla, el calor y la cansada me están causando estragos. Ella comprendió y nos reímos las dos. Ya después de todo esto, encontramos un lugar donde comer y riéndose dijo, «Guys, no los odiaba, solamente tenía hambre». Y todos nos reímos. Pero no siempre fue así. Muchas veces las situaciones estresantes o las condiciones físicas hacían que explotara y elevara la voz, hiciera gestos hostiles y que solo lastimaban y erosionaban mis relaciones. Percibimos el mundo a través de lo que vemos, escuchamos, olemos, probamos o tocamos. Estos sentidos capturan información de nuestro entorno y la envían al cerebro. El cerebro luego interpreta esta información para que podamos entender lo que estamos viendo o escuchando. Reaccionamos a lo que vemos o sentimos si algo pasa a nuestro alrededor, como ver a un amigo o escuchar una mala noticia. Nuestro cerebro reacciona y eso provoca una emoción como felicidad o tristeza. Cuando sentimos la emoción, tenemos dos opciones: reaccionar o responder. Esto tiene procesos mentales muy diferentes. Reaccionar es cuando nuestra respuesta es casi instantánea, es impulsiva y automática, sin mucho pensamiento previo. Se basa en lo que sentimos. La reacción la domina la emoción del momento, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Las reacciones impulsivas a menudo nos llevan a tomar decisiones o a hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Y esto se convierte en un hábito. En cambio, responder es un proceso del cerebro que es consciente y reflexivo. Por lo tanto, podemos tomar decisiones que nos construyan, no que nos perjudiquen. Para poder responder necesitamos tomarnos un momento para pensar antes de actuar, ya que nos tomamos un tiempo, analizamos la situación en general, así como las consecuencias, siempre buscando que nuestra respuesta esté basada en el razonamiento. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que alguien nos dice algo hiriente. Por ejemplo, si un familiar nos hace un comentario de esos despectivos. En lugar de reaccionar impulsivamente, podríamos tomar un momento para calmarnos. ¿Qué consecuencias se darán si le contestamos con la misma hostilidad? ¿Mi familiar sabe manejar sus emociones? ¿A mi familiar le está pasando algo que pueda hacerle disminuir su tolerancia? ¿Mi conducta pudo haberle molestado y no supo cómo manejar sus emociones? Analizando todos los aspectos, lo más probable es que encontremos que lo que dice el familiar no tiene que ver con nosotros. Pero haremos nuestra parte en ser responsables si tuvimos algo de injerencia en su reacción. Esperemos que se nos pase la emoción. Respiramos o distraemos nuestra atención con otra cosa para que se nos baje. Y con las emociones equilibradas, procedemos a explicarle
cómo nos hizo sentir su comentario. Establecemos límites de manera muy respetuosa. Le explicamos por qué no es apropiado hablar así. Puede ser que tu familiar siga reaccionando mal. Si es así, dale tiempo a que reflexione. Pero no te contagies del mismo estado emocional que provoca sus reacciones, porque entonces te habrá influido negativamente. Reaccionar podría significar sentirnos muy enojados y responderle gritando o insultando a esa persona. En cambio, responder implica que tomemos un momento para respirar, reconocer nuestro enojo y luego expresar de manera asertiva cómo nos sentimos y por qué nos ha afectado ese comentario. Aprender a responder en lugar de reaccionar es muy importante, porque así podemos controlar nuestras acciones y sus consecuencias. Podemos tener una comunicación que nos ayude a sentirnos bien y no una que todo el tiempo nos haga andar enojados o resentidos. Elegir responder y no reaccionar nos ayuda a resolver conflictos y a mejorar nuestro bienestar al manejar nuestras emociones. La amígdala no está en contra de nosotros, al contrario, sin ella no tendremos emociones hacia otra persona. Cuando percibimos algo a través de nuestros sentidos, como el oído o la vista, la señal llega primero al tálamo, que se encuentra justo en medio del cerebro y actúa como mensajero enviando la señal a la amígdala, que se encarga de identificar y reaccionar a las emociones, y al hipocampo, que compara la nueva información que acabamos de recibir con recuerdos del pasado, para ayudarnos a escoger la mejor respuesta posible. Después, otra señal es mandada a la parte frontal, responsable de tomar las decisiones conscientes y racionales, todas las que hacen sentido. El problema viene cuando reaccionamos desde la emoción, sin darle oportunidad a la parte frontal del cerebro que nos dé una decisión sobre cómo reaccionar. Pregúntate cuántas veces no reaccionas impulsivamente, sin pensarlo. Cuando esto pasa, respondemos de manera impulsiva o completamente fuera de lugar. Tristeza y lloramos. Miedo y perdemos oportunidades. Ansiedad y no podemos dormir. Venganza y actuamos contra alguien. Frustración y somos impulsivos. Celos y controlamos excesivamente. Alegría y compartimos felicidad. Gratitud y somos amables. Confianza y estamos seguros. Felicidad y disfrutamos de los momentos más simples de la vida. Sea cual sea la emoción, cuando no la controlamos y es abundante, puede dominar nuestras respuestas y dictar nuestro comportamiento. Cuando la emoción controla nuestra acción y respuesta, el conflicto se vuelve más difícil y nos causa más problemas. Tanto el hipocampo como la amígdala tienen mucha importancia en nuestras decisiones. Todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos se filtra por ahí. No lo sabemos, pero es para nuestro propio beneficio. Por más que nos cueste trabajo entenderlo, la inteligencia emocional es igual o incluso más importante que la inteligencia intelectual. Podemos aprender a hacer muchas cosas, manualidades como cocina, pintura, carpintería, o mentales como el pensamiento crítico, aprender nuevos idiomas. Todo esto suma de manera importante a nuestro conocimiento. Sin embargo, si no aprendemos a manejar bien nuestras emociones, nuestras relaciones personales estarán constantemente en conflicto. Tendremos una vida menos saludable en todas las áreas. Por ejemplo, podemos ser buenos en nuestro trabajo, pero si no manejamos bien la frustración, esto puede llevarnos a conflictos con nuestros supervisores, por ejemplo. No saber cómo controlar el estrés y la ira puede afectar nuestra salud física y mental, y también dañar nuestras relaciones con los demás. Además, si no aprendemos a trabajar en equipo, esto puede causarnos problemas en el trabajo y en nuestra vida personal. Trabajar en equipo requiere habilidades emocionales como la empatía, saber hablar y escuchar bien, y la capacidad para resolver conflictos. Si no mejoramos estas habilidades, podemos enfrentar dificultades para trabajar con los demás, lo que afectará nuestra capacidad para hacer las cosas bien y nuestras relaciones en el trabajo. En mi experiencia como investigador criminal y policía, he sido testigo de personas que a simple vista parecían personas distinguidas, con educación, con títulos en las paredes, con buenos trabajos y dinero para comprarse lo que quisieran, pero dominados completamente por las emociones, como si su inteligencia intelectual se escapara de su cuerpo. Tal y como lo dice Robert Kiyosaki, cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Por ejemplo, cuando no podían contener su ira y frustración, terminaban en peleas intensas con familiares, en el hospital, con daños materiales en su casa. Estos problemas a menudo llevaban a divorcios y desgraciadamente
los hijos son los más afectados. Son los daños colaterales de las peleas en los matrimonios, sufriendo consecuencias en su desarrollo emocional. Aunque estas personas parecen tener buena situación económica, eran prisioneros de su enojo, ansiedad o impulsos, cometiendo los mismos errores una y otra vez. Muchas de estas personas, al ser arrestadas por violencia familiar, admitían mucho antes de llegar a la cárcel que habían sido víctimas de sus emociones, arrepintiéndose de sus actos. Las emociones no conocen límites ni fronteras, mucho menos clases sociales o edades. Las infidelidades, agresiones, celos, alcoholismo, drogas, estrés, ansiedad y depresión se dan tanto en casas grandes como en casas pequeñas. Hoy en día, en casi todo tipo de trabajos es común tener problemas con compañeros, sentir ansiedad, bajos resultados, falta de concentración o un ambiente de trabajo tóxico. Con nuestros amigos, las emociones descontroladas pueden causar malentendidos, desconfianza y problemas. Recuerda, cuando las emociones te dominan, el fracaso te espera. Desarrollar la habilidad de responder en lugar de reaccionar es una meta que necesitamos para que pueda mejorar nuestras relaciones y nuestra vida en general. Existen estrategias que han sido muy probadas por la ciencia y son bastante efectivas para poder elaborar nuestras respuestas. Primeramente, hablaremos de la conciencia plena o mindfulness, lo que ayuda muchísimo a las personas para poder vivir más tranquilas sin tanto ruido mental es crear su propio estilo de vida donde su atención esté centrada y enfocada en el momento en el que están viviendo. ¿Cuánta vida se te ha ido por estar pensando en el pasado? ¿Cuántos momentos te has estado perdiendo por estar preocupado en el futuro? ¿O qué has dejado de apreciar por poner tu atención en lo que no tienes o no eres? Si te llegara una notificación para informarte que solo tienes 3 días de vida, ¿qué harías? ¿Qué apreciarías? ¿Cómo gastarías tu tiempo? ¿Seguirías teniendo tu atención y enfoque en eso que no tiene relevancia? Busca una foto tuya de hace 7 años y obsérvate en un espejo. Has cambiado, ¿cierto? El tiempo no para. La vida sigue pasando. ¿Cómo quieres vivirla? Hoy ni siquiera te acuerdas de lo que hace 7 años te causaba ansiedad, tristeza, lo que deseabas o lo que te causaba coraje. Para que no se nos pase la vida siendo presas de nuestras emociones y de los estímulos exteriores, el antídoto es una manera de vivir donde continuamente pongamos nuestro enfoque y atención en el presente. Cuando tienes 1000 pensamientos que te preocupan o te producen ansiedad, miedo, deseo ansioso o coraje, tu tolerancia a la frustración disminuye. No puedes tomar buenas decisiones y terminas reaccionando mal a la contingencia que tienes enfrente. Para empezarte a ser consciente de tu presente, puedes empezar con ejercicios fáciles. Aparta y dedica unos minutos al día para empezar. Siéntate en una silla. Presta atención a lo que estuviste o estás pensando en este momento. Ahora, permítete sentir. Siente tus sensaciones corporales y emociones sin juzgarlos. Esto te ayudará a reconocer tus patrones de reacción y a tomar conciencia de ellos en el momento presente. Con esto, te puede ayudar a desarrollar la atención plena. Practícalo todos los días. Es bueno hacerlo a diferentes horas del día. Hazlo un hábito. Si nunca lo has hecho, te sugiero pongas una alarma en tu teléfono para que te recuerde hacerlo. El nombre de tu alarma será Mindfulness. O de una vez puedes integrarlo en tus actividades programadas para desarrollar hábitos que mencionamos en Sin Terapia, Hábitos y Metas. Cuando vayas caminando, en carro o en algún transporte público, usa ese tiempo para relajar tu cuerpo. Así el tiempo que gastas en transportarte de un lugar a otro será más tolerable y hasta se convertirá en placentero. Si en el traslado de un lugar a otro sueles equilibrar tu sistema, llegarás con una mejor actitud, ya sea a tu casa, al trabajo, a la escuela, a la oficina, negocio o cualquier destino. Te sugiero que escuches una música que puede equilibrarte y relajarte emocionalmente. Estas son la música clásica, ambiental que incluya sonidos de naturaleza, agua, cascadas, lluvia, música instrumental sin letras, con piano o guitarra acústica. Tú elige.
Al mismo tiempo que vas escuchando la música, ve observando los colores de las flores, el volar de los pájaros, las nubes, el color del cielo, las construcciones. Aprecia hasta el grafiti con sus múltiples colores y artes. Observa las personas, las formas, los edificios, las montañas o árboles, lo que sea que haya en tu camino. Observa todo detenidamente. Al comer, detecta los diferentes ingredientes, colores, texturas. Cuando tomes alguna bebida, saboréala, huele, disfruta cada comida. Cuando te bañes, siente el agua, pon atención en cómo huele tu jabón o tu champú. Si estás en tu oficina, agarra un plumón o cualquier objeto, observa su textura, identifica sus colores. Si tienes pareja, hijos, familiares, amigos o personas con las cuales convives, observa lo bueno que hacen, lo que aportan a tu vida. Mírales a los ojos. Captura y pon en pausa los pequeños momentos en donde sonríen. Si tienes alguna mascota, obsérvale, acaricia su piel y sé consciente de cómo es su textura en tu piel. Practicar esto te ayudará a disminuir la hormona del estrés, lo que te conducirá a una mayor sensación de calma, lo que facilita que tú puedas manejar mejor tus emociones, permitiendo que tengas respuestas más equilibradas. Ahora hablaremos de la respiración profunda. Cuando sientes que una emoción fuerte está a punto de desbordarte, practica respiraciones profundas y lentas. Esto te ayudará a calmar tu sistema nervioso y a pensar con mayor claridad. En este preciso momento, te invito a que inhales y exhales. Inhala, exhala. Inhala, exhala. ¿Lo ves? Ahora hablaremos de la meditación. La meditación regular hace que puedas observar tus pensamientos y emociones más objetivamente, con menos sesgos, equivocaciones y emociones que puedan estar interviniendo. Pero para hacerlo, hay varias maneras. El mindfulness es un tipo de meditación del que ya hablamos. Los ejercicios de respiración es otra. Puedes combinar y crear tus propias técnicas. Si en estos momentos estás batallando con pensamientos rumiantes, sientes ansiedad, te sientes triste o estás experimentando mucho enojo, busca un espacio tranquilo y quita todas las distracciones. Si te distraes con pensamientos, suavemente regresa tu atención a la respiración. Imagina que estás en un parque natural con tu familia, disfrutando de un hermoso paisaje entre ríos, montañas y bosques. Llevas algunos minutos caminando y de repente te encuentras cara a cara con un oso enorme. Inmediatamente tu cuerpo entra en el modo de lucha o huida y segrega cortisol para ayudarte con la situación de estrés y ansiedad. El cortisol no solo da energía al aumentar el azúcar en la sangre, sino que también le manda a los músculos del cerebro para que tengan más energía para huir o pelear. El problema viene cuando empezamos a ver ese mismo oso enorme en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, vas caminando por la calle a medianoche y alguien se acerca a pedirte dinero. Si has tenido experiencias malas, como asaltos o vives en lugares inseguros, es muy probable que la hormona cortisol haga su función para prepararte para la lucha o huida. Aunque la persona no pretenda hacerte daño, las emociones y el cortisol van de la mano. Puedes ir manejando y un conductor agresivo casi te choca. Sientes la sensación de peligro y la misma respuesta se activa. Todo hasta aquí parece normal y perfecto. Cuando detectamos un peligro, tenemos un sistema que nos ayuda a luchar o huir. Si no fuera por ese sistema, no tendríamos esa energía que nos sale cuando lo ocupamos. Es una hormona que está ahí para ayudarnos. El problema surge cuando estamos constantemente estresados, ansiosos o emocionalmente inestables. Por ejemplo, los problemas en casa, en el trabajo o en la pareja nos mantienen en modo alerta, generando ira, enojo y frustración. Esto provoca la liberación de cortisol y reduce el flujo de sangre a nuestros órganos.
y al timo, ya que se dirige hacia los músculos y el cerebro para prepararnos para la lucha o huida, aunque solo estemos discutiendo con alguien por teléfono. Nuestro sistema no reconoce la diferencia. Al estar emocionalmente inestables, de manera constante, nuestros órganos y el timo permanecen frecuentemente sin suficiente flujo de sangre y se quedan desprotegidos. El timo es sumamente importante para nuestra salud. Es la glándula que produce las células linfocitos T. El timo es como si fuera una base militar donde se entrenan los soldados para salir a la guerra, para que me entiendan la forma. Una vez que estas células ya están maduras y listas, el timo las expulsa y combate las enfermedades de nuestro cuerpo, como la gripe, el resfriado, tuberculosis, fiebre tifoidea, infecciones por hongos, malaria y células cancerosas. Por ejemplo, en el caso del SIDA, el virus ataca directamente a estas células, debilitando el sistema inmunológico. Las células linfocitos T forman parte de nuestro sistema de defensas, son nuestros soldados. Cuando el timo recibe menos sangre debido al cortisol por el estado de lucha o huida, se encoge y produce menos células linfocitos T, o sea, menos soldados. Varios estudios indican que las personas emocionalmente inestables desarrollan enfermedades más rápido, tienen más riesgo de contraer cáncer y enfermedades graves debido a la afectación negativa del estrés crónico. Recuerda, la mente no sabe diferenciar entre si la amenaza es real o no. Si estoy discutiendo con alguien por teléfono o en persona, el proceso que pasa dentro de tu cuerpo es exactamente el mismo. Las personas que tienen problemas con sus emociones tienden a enfermarse más rápido y a tener una calidad de vida más baja que las personas que son emocionalmente estables. La calidad de salud es completamente diferente. Primero, hay que identificar las emociones que detonan comportamientos en nosotros que después nos arrepentimos. Esas emociones necesitan ser atendidas de frente. Por ejemplo, si la emoción que más te domina es la preocupación, la cual viene siendo manifestación de la ansiedad, puedes buscar de las mejores fuentes posibles cómo hacerle frente, como en los libros. En algunos puedes leer que atender los pensamientos es sumamente importante para la ansiedad. Si aún no lo haces, te recomiendo que veas Sin Terapia Pensamientos. Te dará herramientas importantes para el control de los pensamientos y te ayudará para el manejo de tus emociones. Nuestras emociones dirigen nuestra vida, pero desafortunadamente, muchos hombres, cuando escuchan la palabra emoción, la identifican como debilidad, tristeza o llanto. Para aquellos a quienes desde pequeños les decían que los niños no lloraban y que no debían mostrar sus emociones, ahora son controlados y dirigidos por ellas. Nuestras emociones tienen mucho que ver en nuestra salud y en las decisiones que tomamos todos los días. Si no tomamos control de nosotros mismos, entonces algo más lo hará. Otra estrategia que puede ayudar mucho a dejar de reaccionar es el autoconocimiento. Identifica qué es lo que desencadenan tus reacciones. Observa qué situaciones o personas suelen provocar en ti reacciones impulsivas. Al conocer lo que desencadena tu reacción, podrás prepararte mejor para manejarlos. ¿Qué te hace sentir enojo? ¿Tristeza? ¿Ansiedad? ¿Miedo? ¿O ese deseo incontrolado? Cada persona responde de diferente manera ante ciertos estímulos. Por ejemplo, alguien puede enojarse con un gesto y un tono de voz, mientras que a otra le puede parecer normal. Todo depende de las experiencias personales. Ahora, explora tus emociones. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus emociones y a comprender qué las desencadena. Esto te permitirá identificar patrones y desarrollar otras maneras de pensar y actuar para manejarlas de manera más saludable. ¿Por qué siento esto? ¿Qué es lo que he estado pensando respecto a esto? ¿De qué manera puedo planificar mis respuestas cada vez que se me presenta la misma situación? Puedes llevar un diario. Escribe sobre tus experiencias y pensamientos o emociones. Esto te va a ayudar a sentir que tienes claridad sobre lo que piensas comúnmente y a identificar áreas que requieren que modifiques la manera en que lo piensas. Un punto importantísimo para poder manejar tus reacciones es el desarrollo de habilidades sociales. Todos necesitamos aprender a expresar nuestras necesidades y sentimientos de manera clara y respetuosa, sin culpar ni atacar a los demás. Es fundamental. Tú podrías ser muy bueno en tu profesión, top en tu empresa,
Pero si no tienes la capacidad para autorregularte o no sabes trabajar en equipo, tendrás problemas laborales. Observa tus ademanes, observa tus gestos, tonos de voz y lenguaje. Analiza si te sentirías cómodo enfrente de alguien que tiene tu propio lenguaje. El lenguaje es el medio por el cual nos comunicamos y depende en un 80% lo que demuestras corporalmente y en un 20% lo que dices. La mayoría de las personas no se dan cuenta cuando están siendo agresivas o manipuladoras. Simplemente sienten el rechazo o la agresión del otro, lo que genera una mala relación. Hay clientes que cuando llegan a mentorías tienen problemas con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos, porque suelen responder de manera muy impulsiva. Estas son personas reactivas. Comúnmente se les etiqueta como que tienen carácter fuerte, por ser inflexibles, su tono de voz es alto, abrupto y no muestran control emocional. Reaccionan en lugar de responder. Su enojo, su lenguaje es intenso. Suelen frustrarse o tener unas tristezas muy intensas. Usualmente generalizan con siempre, nunca y piensan que sus pensamientos son los correctos respecto a los demás. Suelen culpar a alguien más por sus problemas o emociones, interrumpen a otros y responden de manera rápida sin considerar las consecuencias. A menudo usan un tono de voz defensivo o confrontativo y niegan o minimizan su responsabilidad. Como consecuencia, su comunicación es mala, lo que autosabotea todas sus relaciones. A la hora de comunicar o querer influir en otra persona, debemos aprender a modular la voz, ser persuasivos y dar ejemplos prácticos para que el otro pueda entendernos. Usualmente, mientras los clientes adoptan una mejor conciencia para comunicarse, les sugiero que se imaginen que trabajan en un servicio al cliente. ¿Alguna vez has llamado para quejarte de que tu servicio de internet o teléfono es malo? Ciertas compañías entrenan a sus telefonistas y son muy buenos mostrando empatía. Lo primero que hacen es decirte: le entiendo. Muy probablemente yo también tendría molestia y le pido una disculpa por el inconveniente a nombre de la compañía. Desde ese momento te desarma. ¿Qué puedes decirle a alguien que te entiende y aparte se disculpa por las molestias? Y prosiguen a decirte que van a buscar la solución. Encuentra la mejor manera de persuadirte y convencerte de que sigas con el servicio o incluso que lo optimices y terminas pagando más. ¿Quieres convencer a alguien de una idea o realidad? Véndele la idea. Este es el arte de persuadir. Con los ánimos equilibrados, una buena dosis de amabilidad, respeto, con seguridad en lo que estás hablando y siempre tratando de encontrar la solución al problema. Con esto dejas de propagar el fuego. Busca siempre el momento adecuado. Las personas suelen creer que los problemas se deben arreglar en el instante. Si no es urgente, trata de buscar el tiempo adecuado para tratar el tema difícil. Suelta la necesidad de tener la razón. El tiempo y las circunstancias probarán si estás en lo correcto. Asegúrate que la persona con la que vas a hablar esté descansada, haya comido y no haya estímulos estresantes. Y lo más importante, elige el momento donde tanto tú como esta persona estén equilibradas emocionalmente. La próxima vez que te encuentres ante una conversación en la que estés batallando para que te comprendan o te escuchen, analiza todo lo que tiene que ver con tu lenguaje. No es lo que tú quieras decir, sino la manera en que lo digas, el otro quiera escuchar. Si quieres evitar reaccionar, escucha activamente. Muchas personas se enojan y responden mal porque se enfocan en una pequeña parte del diálogo que no estuvo correcta. Reaccionan ante la injusticia queriendo defender o atacar el punto y ya no alcanzan a escuchar el mensaje en su totalidad. Escuchar activamente al otro es como preparar una taza de café en una cafetera. Cuando alguien habla con sus palabras,
son como el agua caliente que pasa a través del café molido. En lugar de bloquear, filtra tus juicios o cualquier cosa que haya dicho que no te parezca la otra persona. Debemos permitir que el agua extraiga el sabor del café, que en este caso es lo que nos quiere decir la persona. Así, al escuchar activamente, filtramos las distracciones y nos concentramos en el mensaje esencial que la otra persona quiere compartir. Al escuchar, hay que darle señales a la persona de que la estamos escuchando, asentir con la cabeza, mirar a los ojos, ladear la cabeza. Recuerda que el lenguaje corporal es importante para que la persona sienta que está siendo escuchada. Y lo más importante, empatía. Cuando mostramos empatía hacia los demás, es más probable que ellos también lo hagan con nosotros. Pero si hacemos juicios constantes hacia los demás, lo más probable es que eso obtengamos. La empatía es una habilidad que nos ayuda a conectar con los demás y construir relaciones más profundas. Para lograrla, tenemos que estar continuamente autorreflexionando y practicando. Presta toda tu atención a la que la otra persona está diciendo sin pensar en lo que vas a responder. No estás en un juicio. Repite con tus propias palabras lo que has entendido. ¿Me quisiste decir esto? ¿O tratabas de decirme esto? Para asegurarte si captaste su mensaje de forma correcta. Hazle preguntas abiertas que inviten a la otra persona a profundizar sus pensamientos y a que tú puedas entender qué quiere transmitirte. Ponte en su lugar, visualiza la situación. Imagina cómo te sentirías tú si estuvieras en la misma situación. Valida sus emociones sin juzgarlas. Recuerda que para cada persona los sentimientos son diferentes. Y entonces ahora sí, procede a darle una respuesta. Cuando las personas tienen un desacuerdo, fingen escuchar a la otra persona. Se enfocan en lo malo. Reaccionan emocionalmente y entonces viene un sinfín de pensamientos y sensaciones físicas que impiden se pueda comprender el mensaje. Hay que practicar la tolerancia a la frustración. Se siente incómodo escuchar las conversaciones difíciles, ¿cierto? No nos gustan. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tengamos estos desacuerdos. Evitemos hacer juicios. Hay que hablar en primera persona. Analizar en qué aspectos podemos mejorar o cambiar respecto a lo que la otra persona nos está diciendo. Y si te gana la emoción, haz una pausa antes de contestar y cuenta hasta 10. Vamos a hacer un juego de roles para mostrar cómo el lenguaje puede afectar nuestras emociones. Veremos 2 escenas con el mismo desacuerdo. En una escena mostraremos el lenguaje funcional. Rodrigo y yo hablaremos de manera respetuosa, cada uno expresará sus emociones y pensamientos de forma equilibrada. Buscaremos una solución juntos al problema. En la otra escena veremos cómo es un lenguaje disfuncional. Usaremos un lenguaje intolerante y negativo. Habrá ideas sesgadas y generalizaciones. Esto mostrará cómo el lenguaje negativo puede empeorar un desacuerdo. Rodrigo, ¿invitaste a nuestros amigos a la casa? Pues no me acabas de decir que tienes ganas que vengan. Sí, pero te acabo de decir también que estaba cansada y quiero descansar. ¿Cómo quieres yo que sepa si me acabas de decir que quieres que vengan? Pues preguntándome, nunca preguntas nada. Es increíble que te pongas así con ese comportamiento como niña chiquita. Siempre es lo mismo contigo. Ahora veremos un ejemplo con un lenguaje funcional. Rodrigo, invitaste a nuestros amigos a la casa. Me dijiste, ¿no? ¿Que quieres que vinieran? Ay, sí, pero es que como que me siento muy cansada. Quería descansar. Fíjate que no me di cuenta. Discúlpame. Ahorita les cancelo. Tienen que entender. Tienes razón. ¿Quién les dice, tú o yo? Yo les digo, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias por entender. Desarrollar habilidades de comunicación requiere práctica y paciencia. No te desanimes si al principio te resulta difícil o tal vez volviste a reaccionar impulsivamente. El proceso de sanación no es lineal ni ascendente, más bien es como una espiral que cada vez que te caes,
te levantas con nuevos aprendizajes. Con el tiempo y la práctica constante, podrás responder de manera más consciente y mucho mejor en cualquier situación. Algunas veces, las personas tienen patrones de pensamiento que les hacen experimentar las mismas emociones una y otra vez. Entonces, su cerebro crea atajos en los que aprendió a reaccionar sin hacer otro tipo de razonamientos. Cuando tienes miedo a algo como hablar en público, a las tormentas o a manejar, cuando te enojas fácilmente, cuando tu nivel de tolerancia es mínimo, cuando usualmente tienes ánimo decaído y te sientes triste todo el tiempo, o cuando tienes algún hábito destructivo que no puedes dejar, se debe a que aprendiste esa conducta y la practicaste. O tal vez tuviste alguna experiencia que fue traumática para ti, que cambió la configuración de cómo piensas y sientes. Cuando de repente aparece el estímulo, tu sistema lo detecta por algún sentido. Enseguida, esa información se manda a diferentes áreas del cerebro que harán que tus músculos respondan. Tu cerebro va a responder y mandar señales de acuerdo a la información que tenga en la mente y en el cuerpo. Imaginemos que en el cerebro tenemos una memoria que contiene información, videos, imágenes, pensamientos, maneras de actuar y de sentir. Cada estímulo en nuestra vida tiene su manera de interactuar con nuestro cerebro y con nuestro cuerpo. Cuando estamos repitiendo conductas y pensamientos disfuncionales, estamos actuando desde el pasado, porque es algo que aprendimos en algún momento de vulnerabilidad. Cuando te das cuenta de que estás actuando y pensando de forma que te perjudica, es porque ya hiciste un autoanálisis. Quiere decir que has evolucionado en conocimiento y como persona. Solo que ahora tus valores no combinan con tus pensamientos y acciones, pero no sabes cómo dejar de reaccionar de la misma manera. La solución no es tan difícil. Si buscas cuáles son esos estímulos que te hacen tener las mismas conductas y pensamientos, puedes identificar qué sientes en tu cuerpo y en tu mente. Observas cómo interpretas y así puedes ir cambiando la manera de pensar y actuar, eligiendo responder con la razón y no desde las emociones. Poco a poco se irán haciendo nuevos hábitos de pensamiento y de conducta. El milagro del cambio es posible, créemelo. Te lo digo por experiencia. Es simplemente un conjunto de conductas y pensamientos que se reestructuran. Son hábitos que se cambian. Es una mente que se reprograma a elección tuya y no de tus impulsos. Cualquiera puede cambiar sus pensamientos y conductas. Con eso, cambia sus emociones y su calidad de vida mejora. Tú puedes cambiar esas acciones o maneras de pensar que no te gustan de ti. Para poder cambiar todos esos hábitos, solo necesitas crearte maneras de pensar más positivas, funcionales y analíticas. Tal vez te preguntes, ¿y cómo voy a crear esas maneras de pensar? Sin terapia, estimula tu mente para crear nuevas maneras de pensar y de actuar a través de ejercicios, filosofías y del aprendizaje de la experiencia de alguien más puesto en libros, que te ayudará a tener más herramientas para solucionar tus conflictos. Practica todos los ejercicios que están en el programa una y otra vez para que puedas reprogramar tu cerebro con los hábitos que te llevarán a cumplir tus metas. Para elegir pensar y actuar de una manera racional que nos llevará a tener un rumbo y dirección en nuestras vidas que nos haga sentirnos más equilibrados. Recuerda que es importante aprender a responder y no solo a reaccionar, que uno de los factores que más influyen en el ánimo son las relaciones interpersonales. Ten presente en cualquier conversación practicar tu lenguaje funcional para que puedas transmitir el mensaje de manera correcta. Reflexiona constantemente tu práctica de la empatía y la escucha. Observa todos los juicios que haces de ti y de tu entorno y cómo afectan estos tus emociones. Vive una vida en donde puedas apreciar las cosas simples de la vida, de encontrar belleza en tu camino y que puedas disfrutar de tus relaciones. Conforme veas todos los módulos de Sinterapia, te darás cuenta que todos están conectados entre sí.
El entorno familiar se ve afectado si alguno de los temas que hablamos está fuera de balance. El pensamiento, por ser la facultad más alta del ser humano, las emociones que prácticamente dirigen nuestra vida, las metas que nos dan propósito, los hábitos que determinan nuestra salud y bienestar, la relación con los hijos que influye en tu estado de ánimo y la relación con tu pareja, que es prácticamente la base de todo. Si tan solo usáramos la misma energía que destinamos para preocuparnos en ocuparnos, las cosas podrían empezar a cambiar. En el módulo Metas y Hábitos hablamos de cómo, con el simple hecho de identificar un problema de cualquier índole, ya está la mitad resuelto. La voluntad está en ti. Jen Sincero escribió: si estás seguro de cambiar tu vida, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. ¿Y la tuya cuál es?